Al universo, contrariamente a la creencia popular, le trae sin cuidado la justicia. Es una bestia fría y calculadora con un sentido del humor retorcido y absolutamente ningún respeto por el plan de 5 años de nadie. Tomemos, por ejemplo, la reluciente joya del logro científico conocida como Luna Outpost Epsilon, una instalación de investigación de última generación ubicada en la superficie llena de marcas de Ganímedes como un sombrero caro en un primo particularmente feo. La instalación representaba el pináculo de la ingeniería humana, lo que era como ser el edificio más alto de un pueblo de bungalows en comparación con las maravillas arquitectónicas de la comunidad galáctica. Aún así, los humanos tenían su orgullo, y Epsilon era un testimonio de su obstinada negativa a reconocer su irrelevancia cósmica. La doctora Alexandria Chen, brillante xenobióloga, pésima jugadora de póker y actual desastre sangrante arrastrándose por el pozo de mantenimiento B7, estaba teniendo lo que los seminarios de productividad de oficina podrían llamar eufemísticamente una oportunidad de crecimiento. «Esto no es para nada lo que me apunté», murmuró, presionando su bata contra el corte en su costado mientras se movía torpemente por el estrecho pasaje. Doctor en filosofía, en xenobiología, especialización en anatomía comparada, exactamente 0 créditos en cómo no morir cuando tu estación de investigación es invadida por langostas espaciales militantes. Los Brax, o langostas espaciales militantes, como Alexandria los había categorizado tan profesionalmente, habían irrumpido en la estación hacía aproximadamente 27 minutos. Se movían con la eficiencia practicada de las tropas de fuerzas especiales. Si las tropas de fuerzas especiales tienen exoesqueletos Cheetos y una obsesión cultural con coleccionar los cráneos de sus enemigos, su ataque no habría sido aleatorio. Habían venido con un propósito, con planes, con una potencia de fuego que hacía que el equipo de seguridad de la estación pareciera niños blandiendo pistolas de agua en una hoguera. Detrás de ella, los sonidos de la destrucción metódica resonaron por los pasillos de la estación. Los Brax estaban registrando habitación por habitación, y no lo hacían con delicadeza. Actualización de estado, susurró Alexandria para sí misma. Un hábito adquirido durante largas expediciones de investigación en solitario. Estoy atrapada en una luna con hostiles entre las cápsulas de escape y yo. Tengo un botiquín de primeros auxilios, una herramienta multiusos, y aparentemente, un deseo de morir. Activos, conocimiento del diseño de la estación y una sorprendente capacidad para el sarcasmo. Ninguno de los dos parece ser particularmente útil en este momento. La Commonwealth Galáctica había existido durante aproximadamente 12.000 años antes de que los humanos tropezaran con la escena interestelar, parpadeando confundidos como un adolescente que hubiera entrado accidentalmente a una reunión de junta. La llegada tardía de la humanidad a la comunidad galáctica los había relegado a la condición de extraños recién llegados. Una forma diplomática de decir que toleramos especies primitivas, porque verlas intentar comprender la física del hiperespacio es divertido. Lo que la Commonwealth no anunció en sus brillantes folletos de bienvenida fue la compleja red de alianzas políticas, antiguos rencores y disputas por recursos que latentes bajo la apariencia de unidad. La hegemonía Bra, por ejemplo, nunca se había unido formalmente a la Commonwealth y prefería existir en un estado de perpetua guerra fría, marcada por ocasionales actos de violencia que ambos bandos pretendían que eran desafortunados malentendidos. La investigación de Alexandria, el trabajo innovador y potencialmente transformador sobre la compatibilidad genética entre espacios, aparentemente había pasado de ser académicamente interesante a tener importancia militar sin que nadie se molestara en informarle. Su avance más reciente, que implica una nueva técnica para la estabilización del ADN en diferentes reinos taxonómicos, evidentemente había erizado algunas aguas muy peligrosas. O en este caso, el pozo de mantenimiento se abría hacia una pequeña caja de conexiones. Alexandria hizo una pausa para recuperar el aliento y reevaluar su situación. El sangrado había disminuido, lo cual era una buena señal o una muy mala. Los conocimientos médicos le informaron que probablemente se trataba de esto último. En una escala del 1 al completamente jodida,
reflexionó. Estoy por ahí. Podría también empezar a componer mi propio elogio. Un sonido metálico proveniente del fondo del pozo la dejó congelada en el lugar. Ahora estaban en el sistema de mantenimiento, lo que significaba que sus opciones, ya limitadas, se habían vuelto teóricas. Alejandría no era un soldado. Nunca había disparado un arma más peligrosa que el aerosol desinfectante de alta presión en la cámara de descontaminación. Lo que sí era una científica que había pasado su carrera estudiando los sistemas biológicos de formas de vida no terrestres. Sabía, por ejemplo, que los Bra poseían órganos sensoriales capaces de detectar pequeñas vibraciones a través de superficies sólidas. Ella sabía que su espectro visual se extendía hasta el rango ultravioleta y sabía, porque había diseccionado personalmente un espécimen preservado, exactamente cómo funcionaba su sistema respiratorio. La idea la golpeó con tanta fuerza que casi se rió a carcajadas. No era un buen plan. Probablemente ni siquiera era un plan sensato, pero era un plan, y en este momento eso lo ponía muy por delante de la competencia. Alexandria se arrastró hasta el panel de acceso de mantenimiento más cercano, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento le tiró de la herida. El panel conducía a las instalaciones de almacenamiento de productos químicos primarios de la estación, un lugar donde los investigadores guardaban las distintas sustancias necesarias para su trabajo, un lugar donde, si uno estuviera desesperado y tuviera una actitud arrogante hacia los protocolos de seguridad, podría encontrar los componentes de algo bastante desagradable. Con manos temblorosas, abrió el panel y se dejó caer en la sala de almacenamiento. La instalación estaba oscura y funcionaba únicamente con energía de emergencia. El ataque obviamente había dañado los generadores principales. Alexandria usó el débil resplandor de su tableta para navegar entre estantes llenos de contenedores de varias formas y tamaños, cada uno meticulosamente etiquetado, porque incluso frente a una invasión alienígena, se debe mantener el procedimiento adecuado de laboratorio. Veamos, susurró mientras recorría los estantes con la mirada. ¿Ácido clorhídrico? No. Nitrato de amonio calentándose. Ah, cloruro de potasio y glicerol. Ahora sí que hablamos. Alexandria nunca se había considerado especialmente hábil para la improvisación. Prefería experimentos bien diseñados con grupos de control y significación estadística. Sin embargo, allí estaba, combinando productos químicos con el entusiasmo despreocupado de un estudiante de primer año la noche antes de los exámenes finales. La diferencia radicaba en que, en lugar de arriesgarse a una mala nota, se arriesgaba a una autoestimulación inmediata y espectacular. Trabajó con rapidez, intentando ignorar los sonidos cada vez más fuertes de los Brax que se movían por la estación. El dispositivo químico improvisado que estaba ensamblando no era técnicamente una bomba. Al menos eso se decía a sí misma para evitar que le temblaran demasiado las manos. Era simplemente un sistema de administración para una reacción química específica. El hecho de que esta reacción liberara una nube de gas letal para el sistema respiratorio de Bra era, decidió, simplemente un desafortunado efecto secundario. El componente final provenía de sus propios materiales de investigación, una enzima sintética diseñada para facilitar la transferencia genética entre especies. En este caso, sería cumplir un propósito menos noble, acelerar la reacción química hasta el punto en que los Frax no tuvieran tiempo de desplegar sus aparatos de respiración. Mientras Alexandria sellaba el último contenedor, un estruendo en el pasillo exterior indicó que se le había acabado el tiempo. La puerta del almacén se estremeció al impactar algo pesado contra ella. Los Brax eran, como mínimo, minuciosos. 20 segundos, murmuró Alexandra, observando su obra. Es todo lo que necesito. La puerta se abrió de golpe con un chirrido metálico. 3 guerreros Brax irrumpieron por la abertura. Su cometa brillaba débilmente bajo la luz de emergencia. Sus armas, repugnantes objetos de aspecto orgánico que disparaban proyectiles cristalinos, barrían la habitación en arcos de práctica. Alexandria se quedó de pie, con su dispositivo químico improvisado apretado contra el pecho.
La sangre había empapado su vendaje improvisado, creando una mancha oscura que se extendía por su bata como tinta derramada. Debía de haber dado una imagen bastante patética. Una humana herida, desarmada, acorralada y sangrando. El VR principal parloteó algo que el traductor de Alejandría tradujo como: entregue los datos de la investigación, humano. La participación de su especie en asuntos que están más allá de su comprensión termina ahora. Alejandría sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que acababa de calcular las probabilidades y se dio cuenta de que no tenía nada que perder. ¿Sabes?, dijo ella conversacionalmente. Los humanos tienen este dicho de que los animales acorralados son los más peligrosos. Nunca lo entendí realmente hasta ahora. Con un movimiento de muñeca, activó el detonador químico y arrojó el dispositivo hacia la vacuna. El contenedor se hizo añicos a sus pies, liberando una nube de compuestos que reaccionaban rápidamente. Por un momento, no ocurrió nada y Alexandria experimentó una sensación de hundimiento al pensar que su desesperada táctica había fracasado. Entonces los bastidores de plomo hicieron un sonido que ella nunca había oído antes. Un lamento agudo que su traductor no pudo procesar. Se tambaleó hacia atrás, mientras sus garras arañaban su aparato respiratorio. Los otros dos siguieron su ejemplo, sus movimientos se volvieron erráticos y presas del pánico. Alexandria no esperó a ver qué pasaba después. Ella pasó rápidamente junto a los extraterrestres desorientados, ignorando el dolor que gritaba en su costado. El pasillo exterior estaba despejado y ella corría con la concentración absoluta de alguien que sabe que la duda significa la muerte. Detrás de ella, los sonidos de angustia dieron paso a algo más. Los pesados y fuertes pasos de la persecución. El agente químico no los había matado. En realidad no lo esperaba, pero los había desorientado lo suficiente como para que ella pudiera tomar ventaja. Ahora, sin embargo, se estaban recuperando y estaban enojados. Alexandria corrió por los pasillos de la estación de investigación. Su mente corría más rápido que sus pies. Los Bras eran físicamente superiores en todos los aspectos, más fuertes, más rápidos, con una armadura natural que podía rechazar la mayoría de las armas portátiles. En una persecución directa, perdería. Ella necesitaba ser más inteligente. Necesitaba utilizar el entorno. La bahía de hidroponía se alzaba frente a nosotros, con su entrada parcialmente bloqueada por escombros del ataque inicial. Alexandria se abrió paso a través del hueco, ganándose nuevos cortes en los brazos y los hombros. En el interior, los sistemas automatizados continuaban su trabajo inconscientemente, manteniendo las condiciones perfectas de crecimiento para las distintas especies de plantas en estudio. El aire estaba cargado de humedad y del dulce aroma de los nutrientes para el crecimiento. Alejandría se trasladó rápidamente al panel de control ambiental. La bahía de hidroponía era esencialmente un ecosistema sellado con sus propios reguladores atmosféricos separados de los sistemas de la estación principal. Fue diseñado de esta manera para permitir a los investigadores simular diferentes condiciones planetarias para sus sujetos botánicos. Con dedos que se negaban a temblar, Alexandria pasó por alto los protocolos de seguridad y comenzó a ajustar la configuración. La temperatura sube, la humedad sube, los niveles de dióxido de carbono suben. Estaba convirtiendo la zona de cultivo hidropónico en una olla a presión. El sonido de las extremidades quitanosas raspando contra el metal le indicó que el VAX había llegado a la entrada. Se estaban abriendo paso entre los escombros y su determinación era evidente en la destrucción metódica de todo lo que encontraban a su paso. Alexandria se adentró más en la bahía de hidroponía, zigzagueando entre hileras de cultivos experimentales. La temperatura ya estaba subiendo. El aire se estaba volviendo denso y difícil de respirar. El sudor se mezclaba con la sangre en su piel, creando riachuelos que trazaban patrones a lo largo de sus brazos. El primer VR irrumpió en la bahía justo cuando Alexandria llegó al otro lado. La detectó inmediatamente. Sus ojos compuestos reflejaban las duras luces de crecimiento en patrones fracturados. Levantó su arma.
Alexandria se agachó detrás de un tanque hidropónico justo cuando fragmentos cristalinos se incrustaron en la pared donde ella había estado parada. Los proyectiles chisporrotearon al entrar en contacto con el metal, liberando un compuesto corrosivo que comenzó a corroer el interior de la estación. «Eso es excesivo», murmuró Alexandria. «¿Quién diseña munición que continúa destruyendo cosas después de no haber alcanzado el objetivo? Eso es un desperdicio». Todos los bastidores se volcaron en el área de hidroponía, extendiéndose en un patrón de búsqueda que habría enorgullecido a cualquier comandante táctico. Alexandria contó 6 de ellos ahora. 6 contra 1, y uno estaba herido, desarmado y rápidamente se le estaban acabando las ideas inteligentes. La temperatura en la bahía había alcanzado niveles incómodos. Alexandria podía sentir su camisa pegándose a su espalda, sus pulmones esforzándose por extraer oxígeno del aire cada vez más saturado. Los Var no parecían afectados. Sus exoesqueletos estaban diseñados para soportar extremos ambientales mucho más allá de la tolerancia humana. La mirada de Alexandria se posó en el sistema de distribución de nutrientes, una red de tuberías que entregaban fórmulas de crecimiento especializadas a cada especie de planta. El sistema funcionó bajo alta presión para garantizar una distribución uniforme en toda la bahía. Alta presión significaba energía potencial. La energía potencial significaba otra idea terrible, susurró Alejandría. Pero sus manos ya se movían hacia el panel de control. Los Brax se acercaban, sus movimientos eran precisos y coordinados. Habían aprendido su truco anterior y se acercaban con cautela, con las armas apuntando a cualquier posible escondite. Alexandria esperó hasta que estuvieron en la posición correcta, distribuidos entre los tanques hidropónicos directamente debajo de los principales nodos de distribución de nutrientes. Luego anuló los controles de seguridad y desvió toda la presión a esos nodos específicos. Las tuberías explotaron con una serie de estruendos ensordecedores, esparciendo una solución nutritiva sobrecalentada en todas direcciones. Los Brax más cercanos a las rupturas fueron golpeados directamente, y el líquido hirviente encontró huecos en sus exoesqueletos. Sus gritos no necesitaban traducción. Alexandria aprovechó el caos para realizar su movimiento, corriendo hacia la salida secundaria hacia la que había estado avanzando lentamente. Detrás de ella, los Brax restantes se estaban reagrupando, pero su confianza anterior había sido reemplazada por algo nuevo. Incertidumbre. Esperaban encontrar a un investigador indefenso, no a alguien que convirtiera el medio ambiente en un arma. La salida secundaria conducía al centro de distribución de energía de la estación, un laberinto de conductos, transformadores y sistemas de control que regulaban el flujo de energía en toda la instalación. Alexandria selló la puerta detrás de ella, sabiendo que no resistiría mucho tiempo, pero agradecida por tener unos pocos segundos de descanso. Su costado estaba en llamas y el vendaje improvisado estaba ahora completamente saturado. Manchas negras bailaban en los bordes de su visión, una señal de advertencia de que su cuerpo se estaba acercando a sus límites. Alexandria dejó de lado la incomodidad y se concentró en la fase final de su plan improvisado. El centro de distribución de energía normalmente estaba fuera del alcance de todos excepto del equipo de ingeniería, pero los protocolos de emergencia habían desactivado la mayoría de las medidas de seguridad. Alexandria se trasladó a la terminal de control principal y comenzó a transferir energía desde los sistemas no esenciales a los generadores de campo electromagnético. Estos generadores fueron diseñados originalmente para proteger equipos sensibles de la radiación solar, una preocupación constante en una luna sin atmósfera significativa. Sin embargo, con los ajustes adecuados, podrían reutilizarse. Las armas Bra, como muchas tecnologías avanzadas de la Commonwealth, dependían de matrices cristalinas que eran sensibles a las perturbaciones electromagnéticas. La puerta detrás de ella se dobló cuando algo pesado se estrelló contra ella repetidamente. Alexandria trabajó más rápido, sus dedos volaron sobre los controles. Mensajes de advertencia aparecieron en la pantalla.
Sistema tras sistema protestan por los peligrosos niveles de potencia que se canalizan hacia el generador de campo. Anular, 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 cantaba Alexandria, descartando cada advertencia sin leerla. Habría consecuencias por este tipo de abuso del sistema, suponiendo que ella viviera lo suficiente para enfrentarlas. La puerta cedió con un último y torturado chirrido. Los Brax restantes, 4 de ellos ahora, entraron al centro de distribución de energía con las armas en alto, obviamente esperando otra trampa. Alexandria se giró para mirarlos, de espaldas a la terminal de control. Podía sentir la acumulación de energía en el aire a su alrededor. El vello de sus brazos se erizaba a medida que el campo electromagnético se intensificaba. «Ya sabes», dijo ella, con una voz notablemente firme para alguien que se desangraba mientras se enfrentaba a 4 guerreros alienígenas armados. «He dedicado mi carrera a estudiar diferentes especies, intentando comprender qué las motiva, qué adaptaciones han desarrollado para sobrevivir en sus entornos». La vacuna líder avanzó con cautela. «Tu investigación termina aquí, humano. Ya has causado suficientes problemas». Alejandría se rió. Un sonido que contenía partes iguales de histeria y diversión genuina. «Eso es lo que pasa con los humanos. No somos particularmente fuertes ni rápidos. No tenemos armas naturales ni armaduras, pero hemos sobrevivido porque somos adaptables. Vemos problemas y los solucionamos, generalmente de maneras que a nadie más se le ocurrirían». El VR levantó su arma. «Se nota tu adaptabilidad». No cambia nada. La mano de Alejandría se cernía sobre la orden final. «En realidad, lo cambia todo. Mira, he estado estudiando tus armas. Tecnología fascinante. Matrices energéticas cristalinas, si no me equivoco. Muy eficiente, muy poderosa», sonrió. «Muy sensible a las perturbaciones electromagnéticas». Ella activó los generadores de campo a máxima potencia. El efecto fue inmediato y espectacular. Las armas Bra emitían sonidos agudos mientras sus cristales internos vibraban a frecuencias resonantes. Los extraterrestres los dejaron caer reflexivamente cuando las carcasas comenzaron a calentarse. Algunas se agrietaron para revelar las matrices brillantes en su interior, pero Alexandria había calculado mal. El pulso electromagnético no se limitaba a las armas Bra. Todos los sistemas electrónicos del centro de distribución de energía comenzaron a fallar. Circuitos sobrecargados con fallas en cascada que enviaban lluvias de chispas desde el techo. La gravedad artificial de la estación fluctuó, creando una sensación momentánea de ingravidez antes de arrojar todo al suelo con mayor fuerza. El bar se desarmó, pero lejos de estar indefenso se recuperó rápidamente. Avanzaron sobre Alejandría, con sus armas naturales, garras dentadas y mandíbulas capaces de aplastar huesos más que suficientes para terminar lo que su tecnología había comenzado. Alexandria retrocedió. Sus opciones disminuían cada segundo. Ella sabía que esta era una posibilidad. Había calculado que desarmar al Verax podría no ser suficiente. Pero ella esperaba un milagro, o al menos unos minutos más para pensar en otra solución imposible. Los sistemas de emergencia de la estación, operando con reservas de energía aisladas, eligieron ese momento para activar los protocolos de extinción de incendios. El gas presurizado inundó el centro de distribución de energía diseñado para sofocar cualquier llama antes de que pudiera propagarse en el ambiente rico en oxígeno. El gas no era dañino para los humanos, una característica de diseño fundamental para cualquier sistema implementado en una instalación humana. Sin embargo, para los Bra, con su bioquímica alienígena y sus sistemas respiratorios especializados, era como respirar fuego líquido. El efecto fue instantáneo. Los extraterrestres que avanzaban vacilaron y sus movimientos se volvieron descoordinados mientras luchaban por procesar los químicos extraños que inundaban sus aparatos respiratorios. No estaban muriendo. El sistema de supresión no era letal ni siquiera para ellos, pero estaban incapacitados, al menos temporalmente. Alexandria no cuestionó su suerte. Se tambaleó junto a los desorientados Brax.
Sus propios pulmones ardían por el esfuerzo más que por el gas supresor. El corredor exterior del centro de distribución de energía estaba despejado, y ella se movió tan rápido como su cuerpo debilitado le permitió hacia su destino final, el centro de comunicaciones. Si no podía escapar, al menos podía advertir a los demás. Sus datos de investigación, almacenados en servidores seguros con múltiples copias de seguridad, contenían información que podría cambiar el equilibrio de poder en la Commonwealth. Si los VR querían lo suficiente como para atacar una estación de investigación, otros necesitaban saber por qué. El centro de comunicaciones estaba sorprendentemente intacto, ya que el equipo de asalto de Brax lo consideró no esencial. Alexandria selló la puerta detrás de ella y se desplomó en la silla del operador. Sus fuerzas finalmente se agotaron. La habitación giraba a su alrededor y la realidad se volvía cada vez más fluida a medida que la pérdida de sangre y el agotamiento pasaban factura. Con manos temblorosas, inició el protocolo de emergencia que esperaba no utilizar nunca. Un paquete de datos comprimido que contiene su investigación junto con un registro del ataque se transmitiría a través de entrelazamiento cuántico a múltiples ubicaciones seguras. Los Brax podrían tomar la estación de investigación e incluso podrían quitarle la vida. Pero no conseguirían lo que buscaban. Cuando se completó la transmisión, Alexandria se dio cuenta de que había ruidos en el pasillo exterior. No es el espantoso raspado de las extremidades de Rex, sino el distintivo golpe de unas botas magnetizadas sobre un suelo de metal. Botas humanas. La puerta del centro de comunicaciones se abrió y reveló un escuadrón de fuerzas de paz de la Commonwealth con equipo táctico completo. Sus armas, considerablemente más impresionantes que todo lo que el equipo de seguridad de la estación de investigación había poseído, estaban levantadas y listas. La líder del escuadrón, con el casco retraído para revelar un rostro preocupado, corrió al lado de Alexandre. Dr. Chen, Alexandre Chen, gracias a Dios los encontramos. La baliza de emergencia se activó cuando la estación perdió la energía principal. Llegamos aquí lo más rápido que pudimos. Alexandria intentó responder, pero descubrió que las palabras requerían más energía de la que poseía actualmente. En lugar de eso, logró asentir débilmente y esbozar lo que esperaba que fuera una sonrisa de agradecimiento en lugar de una mueca de dolor. Equipo médico, prioridad 1, gritó la líder del escuadrón a su comunicador. Tenemos un sobreviviente, en estado crítico. Mientras el equipo médico la rodeaba, Alexandria sintió la fría ráfaga de sangre sintética ingresando a su sistema. El dulce alivio de los analgésicos que apagaban el fuego en su costado. A través de la neblina de la intervención médica, escuchó fragmentos de informes tácticos. Equipo de ataque del RA neutralizado. 5 capturados, 3 fallecidos, datos de investigación seguros. El líder del escuadrón permaneció al lado de Alexandria mientras la estabilizaban y la preparaban para la evacuación. Los VR tendrán que dar algunas explicaciones, dijo, y su tono sugirió que los canales diplomáticos estarán muy ocupados en los próximos días. Ataque a una instalación de investigación de la Commonwealth. Eso no es algo que podamos pasar por alto, logró decir Alexandria, recuperando por fin su voz. Querían mi investigación. Compatibilidad genética entre especies. Creo que creían que podía usarse como arma. La expresión del líder del escuadrón se endureció. Entonces es una suerte que aún estés vivo, doctor. La Commonwealth no ve con buenos ojos la investigación con armas de arco. Si los VR estaban siguiendo esa línea de investigación, no un arma, interrumpió Alexandria, su voz más fuerte a medida que los tratamientos médicos hacían efecto. Un puente. Mi trabajo consistía en encontrar puntos comunes entre diferentes especies a nivel genético. Podría ayudar con todo, desde tratamientos médicos hasta la terraformación. Los Brax simplemente vieron el potencial de mal uso. El rostro del líder del escuadrón comprendió, por lo que atacaron para evitar una investigación que eventualmente podría eliminar su ventaja militar. Pensamiento típico de Vax. Si no puedes controlarlo, destrúyelo.
Mientras levantaban a Alexandria a una camilla para transportarla al transbordador de evacuación, ella se encontró riendo a pesar del dolor. El sonido sobresaltó al equipo médico y le valió una mirada preocupada del líder del escuadrón. «Lo siento», dijo Alexandra, desestimando su preocupación. «Acabo de darme cuenta de la ironía. Pasé años intentando encontrar un punto común entre las especies y terminé teniendo que luchar por mi vida contra el concepto mismo de cooperación entre especies». El jefe del escuadrón sonrió sombríamente. «Bienvenido a la política galáctica, doctor. Rara vez se trata de lo que tiene sentido y casi siempre de quien mantiene el poder». Mientras el transbordador de evacuación se separaba de la estación de investigación dañada, Alexandria observó a través de una ventana como el puesto de avanzada lunar Epsilon. Su hogar durante los últimos 3 años retrocedía hacia la oscuridad. La instalación era un caos de secciones rotas y luces de emergencia parpadeantes. Un testimonio de con qué rapidez la civilización podía reducirse al caos. Sin embargo, su investigación sobrevivió. Lo que es más importante, había sobrevivido a unas circunstancias que habrían llevado a la quiebra a cualquier entidad de apuestas sensata. A Alejandría se le ocurrió que tal vez este era el rasgo más humano de todos. La obstinada negativa a aceptar la derrota, incluso cuando la lógica y la probabilidad insistían en que era inevitable. Las fuerzas de paz de la Commonwealth habían asegurado a los atacantes Brax restantes en las celdas de detención del transbordador. Alexandria podía oírlos charlando entre ellos en su lengua materna. Los sonidos son demasiado complejos para que el traductor los procese desde esta distancia. Habían llegado a la estación de investigación esperando encontrar a un científico indefenso. Presa fácil para guerreros de su calibre. En cambio, se encontraron con la criatura más peligrosa de la galaxia conocida. Un ser humano que no tiene nada que perder y solo el conocimiento suficiente para ser verdaderamente peligroso. Mientras el transbordador aceleraba hacia el crucero Commonwealth, que esperaba en órbita, Alexandria cerró los ojos y se permitió un momento de satisfacción. Ella estaba atrapada, desarmada y sangrando. Pero 20 segundos después, ellos eran los que corrían. 3 semanas después, Alexandria compareció ante el Consejo Científico de la Commonwealth. Sus heridas sanaron, pero sus recuerdos aún están nítidos como fragmentos cristalinos. La sala del Consejo, diseñada para albergar a representantes de más de 30 especies inteligentes, parecía más bien una mezcla de un acuario de lujo con una sauna y salpicada de elementos de una cámara de gas. Las burbujas ambientales garantizaron que cada consejero pudiera respirar, sudar o disolverse en el medio que mejor se adaptara a su bioquímica particular. El consejero jefe, un turriano cuya forma gelatinosa brillaba con patrones bioluminiscentes que servían como indicadores emocionales y declaraciones de moda, habló primero. Dr. Chen, su informe es una lectura inusual. Convirtió una bahía de hidroponía en un arma, reutilizó un generador de campo electromagnético y utilizó sistemas de extinción de incendios para incapacitar a las fuerzas especiales del VC, todo mientras sufría una herida que, según sugieren nuestros expertos médicos, debería haberlo dejado inconsciente. Alexandria se movió incómodamente bajo la mirada colectiva del consejo. Improvisé, consejero. No fue elegante, pero fue efectivo. Un consejero moraxiano cuya biología basada en silicio los hacía parecer una estatua animada de excepcional artesanía se inclinó hacia adelante. La Bray Hegemony ha presentado una protesta formal, alegando que sus agentes fueron sometidos a tácticas bárbaras y univilizadas, impropias de una especie de la Commonwealth. Alejandría no pudo evitarlo. Ella se rió. El sonido resonó por toda la cámara, provocando que varios consejeros se estremecieran, revolotearan o se expandieran sorprendidos. «Me disculpo», dijo ella, recomponiéndose. «Pero me resulta difícil tomar en serio las quejas sobre civilidad de un grupo que atacó una estación de investigación con la intención de matar a todos a bordo». La bioluminiscencia del consejero Turán cambió a patrones que el traductor interpretó como un acuerdo divertido. De hecho, la Commonwealth ha rechazado su protesta y ha presentado contraacusaciones.
La situación diplomática está evolucionando. Una pantalla holográfica se activó en el centro de la cámara mostrando los datos de investigación de Alexandria. Secuencias genéticas complejas y estructuras moleculares que giran lentamente en 3 dimensiones. Su trabajo continuó. El Turán ha sido revisado por nuestro comité científico. Lo describen como innovador, un cambio de paradigma, y lo más preocupante para los Brax, potencialmente desestabilizador para las estructuras de poder existentes. Alexandria se enderezó. Mi investigación no pretendía desestabilizar nada. Se trata de encontrar puntos en común, de demostrar que, a pesar de nuestras diferentes trayectorias evolutivas, todas las especies de la Commonwealth comparten ciertos componentes fundamentales. Y eso, intervino un consejero cuya especie Alexandria no pudo identificar de inmediato, es precisamente lo que asusta a los VR. Toda su identidad cultural se basa en la superioridad biológica. Su trabajo sugiere que no existe una biología superior, simplemente diferentes expresiones de los mismos principios básicos. Los patrones turrianos cambiaron a lo que Alexandria reconoció como la configuración formal utilizada para las proclamaciones oficiales. El Consejo ha votado para establecer una nueva iniciativa de investigación basada en su trabajo. Dirigirá un equipo multiespecies con financiación completa y protocolos de seguridad acordes a su importancia. Alexandria parpadeó sorprendida. Gracias, consejero. ¿Pero puedo preguntar por qué esta repentina elevación de prioridad? Mi investigación se consideraba relativamente especializada antes del ataque. El consejero moraxiano emitió un sonido como el de piedras rechinando, su versión de una risa. Dr. Chen, usted solo derrotó a un equipo de fuerzas especiales usando únicamente conocimiento científico e ingenio humano. Has demostrado con más claridad que cualquier comunicación diplomática que la humanidad merece su lugar en la Commonwealth. El Turano se mostró de acuerdo. Además, tus acciones se han vuelto legendarias. La grabación del sistema de seguridad de la estación ha sido vista por miles de millones de personas en todo el espacio de la Commonwealth. Alexandria sintió que el calor le subía al rostro. Grabación. ¿Qué grabación? Una pequeña ventana holográfica se abrió, mostrando imágenes granuladas de Alexandria en la nave hidropónica, ensangrentada y despeinada, pero moviéndose con determinación mientras reprogramaba sistemas y evadía a los guerreros de Bra. El clip terminaba con ella de pie, desafiante, ante los alienígenas, pronunciando su discurso improvisado sobre la adaptabilidad humana. «Oh, Dios», murmuró Alexandria. «¡Qué vergüenza!». Al contrario, dijo el Turano, ha hecho más por las relaciones humanas en la Commonwealth que 50 años de diplomacia formal. Te has convertido, como dirían los humanos, en una sensación viral. Al salir de la cámara del consejo, Alexandria se encontró con un rostro familiar. El líder de escuadrón que había liderado el equipo de rescate. El comandante Ishikawa. Alexandra la saludó con sincero placer. Yo no esperaba verte aquí. El comandante sonrió. Me han asignado la seguridad de tu nueva iniciativa de investigación. La Commonwealth no se arriesgará con tu seguridad de ahora en adelante. Alexandria arqueó una ceja. Están tan preocupados por el Brax. No solo por el Vax. Tu pequeña actuación ha atraído la atención de múltiples sectores, no todos amistosos. La expresión del comandante Ishikawa se tornó seria. Demostraste algo que muchas especies sospechaban desde hace tiempo, pero pocas han presenciado de primera mano. Cuando se ven acorralados, los humanos no se limitan a defenderse. Innovan de maneras que reescriben las reglas del juego. Mientras caminaban juntos hacia la bahía del transbordador, Alexandria consideró el extraño giro que había dado su vida. Había pasado de investigadora desconocida a símbolo del potencial humano en el lapso de unas pocas horas sangrientas en una luna lejana. El universo, a su manera fría y calculadora, aparentemente había desarrollado sentido del humor después de todo. Y parecía que la humanidad, adaptable, ingeniosa y un poco aterradora cuando se la presiona demasiado, iba a ser el chiste que no paraba de dar.